Bienvenidos. Durante los próximos minutos estaremos viendo el final del estudio del libro de Filipenses. La lección de escuela sabática se ha titulado Una ciudadanía celestial. Acompáñeme durante breves minutos a hacer un recorrido sobre esta fascinante lección. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el verso 6. El versículo de memoria para esta semana dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vamos a centrar, para darle un inicio y un contexto al estudio de esta semana, en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el verso 12, y entrar en contexto. El contexto es en dónde se inicia esta dificultad del conflicto de todos los tiempos y contra quién especialmente. Una lucha contra potestades. Dice la palabra de Dios en Efesios, y estoy en el capítulo 6 y el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomen en cuenta la parte final de este texto, contra huestes espirituales. Y Pablo hará referencia especialmente a que las dificultades que se han presentado en la iglesia de Filipos son las mismas dificultades que vienen prácticamente desde el día en el cual Lucifer decidió querer ser semejante al Altísimo, y que éstas se proyectarán hasta el tiempo del fin, en donde se perseguirá al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Veámoslo más en detalle. Siempre ha sido esto un conflicto contra Dios. Lo vemos en el cielo, en Isaías capítulo 14, verso 14. Lo vemos también en el Edén, en Génesis capítulo 3, en donde la murmuración crece contra Dios. Pero es una murmuración entre criaturas, en este caso la serpiente, Adán y Eva, murmurando contra Dios. Siempre la batalla es contra Él. La murmuración contra Dios, tenemos un ejemplo también para ello en el libro de Éxodo, en la experiencia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando en Éxodo, en el capítulo 16, y ahora voy hacia el Antiguo Testamento, Éxodo en el capítulo 16 y el verso 8, y la palabra de Dios dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Y aclara Moisés: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino que son contra Jehová. Alguien me decía: ay, mire qué presunción, quererse poner en el lugar de Dios. La verdad es de que cuando se ha experimentado en tu vida la profundidad del texto de Gálatas capítulo 2, verso 20, que con Cristo estás juntamente crucificado, es que ya no vives tú, sino que vive Jesús en tu lugar. Cada una de las acciones que salen de ti y que son dirigidas por el Espíritu de Dios, entonces la murmuración no es contra ti. Están haciendo la murmuración contra aquel que habita dentro de ti, contra el mismo Señor Jesús. Y esto es precisamente lo que aclara Pablo que sucedió en la iglesia de Filipos. Y para eso, vayamos a Filipenses, y estamos en el capítulo 3 y el verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Apreciados amigos y hermanos, cuidado entonces, la murmuración no viene de un espíritu santo, sino que viene del espíritu del enemigo. Y este espíritu siempre te llevará entonces a que estés en contra del mensaje de la cruz. Eso es lo que dice Pablo. En el tiempo del fin, Apocalipsis capítulo 17 y el verso 14, nos da la misma referencia de este conflicto de todos los tiempos. Apocalipsis capítulo 17, verso 14, dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Así que siempre ha sido contra Dios. En otras palabras,
pues no te lo tomes a pecho, ese es el punto. No te lo tomes personal. Es lo que dice la palabra de Dios a través de Pablo. No es contra personas, no es contra sangre y carne. Es más, durante todas estas semanas hemos estado refiriéndonos a que cómo podemos llegar nosotros a amar a nuestro prójimo, al que está próximo a nosotros, pero que nos está tratando mal, que está injuriándonos, que está denigrándonos, porque esa es la estrategia del enemigo ante la falta de argumentos, denigrar entonces al contrincante, por así decirlo. Apreciados amigos y hermanos, el pueblo de Dios del tiempo del fin no tiene enemigos, no tiene contrincantes humanos, sino que son espirituales, aquellos que se dejan utilizar por un espíritu que no es el Espíritu Santo. Nuestro conflicto no es contra personas, al contrario, les amamos a ellos porque el Señor nos ha enseñado a amarles. Es que vemos con los ojos de Jesús y vemos en ellos personas que valen tanto, que valió la pena que el Hijo de Dios viniese a morir por ellos en el Calvario. Desde ese punto de vista, aprendemos entonces a amar, a tener compasión, a ser solícitos, a correr la segunda, tercera, cuarta milla, las millas que sean necesarias, con tal de rescatar a aquella alma que está siendo prisionera por el enemigo. Pero nuestro conflicto abiertamente es contra principados y potestades, pero en el nombre del Señor Jesús, si Él con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Esa es la razón por la cual el pueblo de Dios tiene los brazos abiertos para todos aquellos que le han denigrado en algún momento, porque están esperando almas que sean redimidas por la sangre del Cordero. Regocijémonos en el Señor entonces. Apreciados amigos, Pablo declara de que cuando estás tú consciente de que este mundo no es nuestro hogar, que se ha ido a preparar morada para nosotros, entonces, a la luz de Filipenses capítulo 3, verso 20, sabemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Tenemos los hábitos de allá, tenemos la forma de ver de allá, tenemos la costumbre de allá, vamos de regreso a casa. La palabra de Dios termina enfocando durante esta semana en Filipenses 4, 4 al 7, que debemos de regocijarnos en el Señor. Nuestra vida gira alrededor de Él. No importa las circunstancias que se estén viviendo, cuando somos atemporales, cuando somos de un carácter eterno como es el de Jesús en nosotros, nuestro regocijo está alrededor de aquel que está siempre a nuestro lado y vela, siempre y cuando sea Jehová nuestro pastor. Y es interesante que la palabra de Dios termina diciendo en el verso 7 de Filipenses 4 que es la única forma en que podemos encontrar paz, que la paz estará dentro de nosotros. Y esto tiene una relación muy íntima con Colosenses capítulo 3, versos 14 y 15. A menos que tengamos una experiencia personal con el Señor Jesús, entonces nuestro corazón se inundará de Él. O en otras palabras, se inundará de paz. Esto es un asunto personal. La palabra de Dios dice en Filipenses, y regreso a nuestro libro, en el capítulo 4, el verso 8 al 9. Por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y hay una lista de virtudes que son producto como consecuencia de un fruto de tener el Espíritu Santo. Si en algo de todas estas cosas encontramos algo que edifique espiritualmente, entonces a esto pongámosle atención. Y recibiremos entonces la paz de Dios que estará con nosotros. Pero tome en cuenta la próxima vez, una clave para poder saber si está en lo correcto o no, es preguntarse, ¿lo que está sucediendo me edifica espiritualmente? Si no te hace crecer espiritualmente, apártate de ese lugar. No es el lugar en donde debes estar, no es un lugar que debe ocupar un hijo de Dios. Y terminamos entonces con un texto, el último, el que se encuentra en el verso 19 del capítulo 4 de Filipenses. Y la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Apreciados amigos y hermanos, a veces algunos con absoluta confianza dicen, bueno, Él sabrá, Él lo tiene todo bajo control. Sí, claro, Él tiene todo bajo control, lo que tú le has permitido que tenga bajo control. Si es tu vida entera, pero para esto debe cumplirse lo que dice el verso 1 del capítulo 23 de Salmos. Si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará.
Vamos, apreciados amigos y hermanos, la clave es esencial, la misma que recibió el ladrón en la cruz, en su último suspiro, en los últimos segundos de vida. No hay nada más importante que abrirle la puerta del corazón y dejarle entrar, que muéramos nosotros para que viva Él en nuestro lugar. Y es la única forma y la única ruta que nos conducirá de regreso a casa y allá por la eternidad.